Buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a la casa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que como ya costumbre nos abre sus puertas para hacer este ciclo de conferencias que llevamos haciendo ya con 8 años, y hoy en la cuarta y última conferencia nos toca a nuestro compañero y habitual conferenciante todos los años, José Antonio Rodríguez Martín, que es, como todos sabéis, arquitecto técnico, vicepresidente de la Asociación Convertí 2012, y yo creo que una de las personas más reconocidas, por lo menos que yo conozco muchos, en el tema de la arquitectura y el patrimonio de toda la región en cuanto a modernismo se refiere. Yo creo que también es un sufridor, un compañero sufridor, y de los que sufre de verdad, porque pasearse y ver muchos pecados por las calles, por esas ruinas que por desgracia se nos caen y no se tiene cuidado con ellas, pues la verdad es que se sufre mucho. También tuvimos el placer de que fuese proclamador junto a Juan Ignacio en el año 17, y bueno, yo creo que siempre está preparado para atracarlo y venir aquí. Esta conferencia en concreto, la verdad que ha sido una cosa, un descubrimiento, porque cuando fui a verlo le digo, vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar este año? Y decimos, yo qué sé, ¿de qué vamos a hablar? ¿Hay tanto para hablar? Claro, hemos contado tantas cosas ya del modernismo que la verdad que a veces parece que se acaba el tema, pero no, que va. Y bueno, pues estamos pensando en que es verdad de que el cantón pues dejó Cartagena hecho unos zorros, como se suele decir, y prácticamente 6 años después empieza el modernismo. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, o de qué manera, o cómo y de qué forma eclosiona el modernismo, como dice la conferencia? Y eso es lo que nos va a contar él. Yo creo que lo hemos puesto también a estudiar un poco, a sacar material y a intentar ver esos edificios que hoy se levantan sobre esas ruinas o incluso sobre los cimientos de otro edificio que, bueno, que ahora yo no quiero desgranar nada, primero porque no lo sé, y segundo, pues si vas a diga algo resulta que es verdad y... Toma. Y bueno, pues nos va a hablar de esa reconstrucción de Cartagena tras el cantón y esa eclosión del modernismo que a todos nos tiene aquí. Pues nada, José Antonio, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Como siempre, un placer acudir a la convocatoria que siempre hacéis cada año para que esta muestra del modernismo sea todo un éxito. Creo que el trabajo que hacéis durante todo el año lo reflejáis en la sociedad en una semana, pero se nota todas las actividades que hacéis durante todo el año, todo el trabajo que hacéis, los que seguimos, sabemos que el trabajo es inmenso, y evidentemente este tipo de muestras sirven para difundir y divulgar un patrimonio que tenemos, sobre todo arquitectónico, que es lo que nos queda actualmente del modernismo, y sobre todo un recuerdo de cómo era la ciudad en aquella época, ¿no? Tenía que agradecer a la Económica por la situación y a todos los que organizan este evento. Yo me gusta hablar de pie. Llevo un rato mirando aquí cómo hacerlo, pero no es por nada, sino que estoy aquí como escondido y sé que la charla por momentos se tuerce a pesada, entonces me gusta vigilar que nadie se duerma. Entonces es muy importante que os vea. Ya veo gente por ahí detrás que empieza ya a mirar para abajo con pronto. Madre mía, si no hemos empezado todavía. No sé si voy a putear muchos de la cámara de vídeo, pero voy a intentar de qué manera no caer principalmente, y con los 2 kilos esto no se aguantaré, así termino antes, porque con 2 kilos es que me gusta que, no sé si se me oye. ¿Se me oye bien en todos lados? Vale, por el tema, porque me gusta señalar, porque he probado con un puntero láser que hay ahí, pero el puntero es un puntito rojo, y yo sé que hay gente por ahí detrás que el puntito rojo me parece a mí que no lo van a ver. Entonces, bueno, la conferencia de hoy no es una conferencia habitual, porque bueno, yo soy arquitecto, sufridor, como dice José Antonio, de lo que pasa en el patrimonio de Cartagena desde hace muchos años. Ya veis que no soy ningún crío y ya he visto muchas cosas, y además por mi profesión pues veo habitualmente muchos desastres, más de los que os imagináis, porque los veo por dentro. Entonces uno de los problemas que tenemos en Cartagena es la protección de los edificios. Sí que es verdad que hay una protección a veces excesiva en algunos edificios y en otros pues realmente muy floja. Esta misma semana me llevó un disgusto. Ahora veréis una fotografía de una escalera de un edificio de aquí de Cartagena, que es una preciosidad, y la escalera es una maravilla, y van a poner un ascensor. Entonces el ascensor
la solución es destrozar la escalera para poder poner el ascensor. Yo, iluso de mí, pensaba que la escalera estaba protegida porque es una de las más bonitas que tenemos en Cartagena, y mirando el catálogo de protección no está protegida la escalera. Entre los elementos que hay protegidos no está ese, con lo cual llegamos tarde. Como veis, hoy mismo, o sea, esta misma semana, no ha sido hace un año, ni en los años 70, ni cosas así. Estamos todavía sufriendo continuamente ese tipo de destrozos. Las charlas que he dado yo habitualmente siempre son de modernismo. En esta muestra siempre se habla del modernismo, de la sociedad, y yo voy a hablar de la arquitectura. Pero no voy a hablar de la arquitectura modernista, porque la arquitectura modernista creo que la conocéis ya bastante bien, se ha dado muchas charlas sobre ese tema, daremos una pincelada al final, pero vamos a ver por qué y cómo llegó a Cartagena el modernismo. Y cogiendo sitio. Al final se ha llenado esto. Yo que estaba solo con esta mujer y, y dos amigos más. Y mi mujer también. Bueno, no os preocupéis. Si no pasa nada, si hasta las 12 de la noche tenemos tiempo. Vamos. Ahí traído la cena, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que contar es cómo era la ciudad. Es que no sé si esto está funcionando correctamente, ¿eh? No sé si sabéis, tenemos que retrotraernos a mediados del siglo XIX para conocer cómo era la Cartagena, para intentar comprender qué es lo que pasó con Cartagena, además de los temas políticos, que eso creo que casi todos los conocemos. ¿Cómo es la ciudad en sí? Porque para ver la evolución urbana, primero que tenemos que conocer cómo es la ciudad antiguamente. Aquí tenemos una imagen de la ciudad de mediados del siglo XIX, en la que se ve el Castillo de la Concepción perfectamente formado. Pensad que el Castillo de Concepción se empieza a demoler en 1865-66 por una orden, porque querían urbanizar el castillo, ¿vale? Lo que es la colina. Se quedaron sin sitio para casas, entonces no había manera de construir más, y entonces intentaron coger el castillo y empezaron la demolición, ¿vale? Lo que pasa es que lo paralizaron. Entonces es muy fácil de ver cualquier imagen o grabado que es anterior a 1865-68, cuando se empezó a demoler. Si aparece el castillo completo es porque es anterior. Eso es una forma de verlo, ¿vale? Y la muralla del mar, que evidentemente el mar bañaba contra el mar. O sea, el mar bañaba la muralla. Aquí tenéis la ciudad en esa época, precantonal, en la que aparece, sobre todo el frente marítimo. La ciudad era muy desordenada por las calles que tenemos, ya sabéis cómo son las calles de Cartagena, pero sí que tenía un frente marítimo que era una excepción. Era totalmente ordenado, se realizó de una forma simétrica y además con un orden magnífico, orden que hemos perdido ya lo sabéis, y el mar llegaba hasta la muralla. Aquí tenéis algunas fotografías del año 1860 de cómo era la ciudad en esa época y cómo era la ciudad, solamente lo que era el recinto de la ciudad, fuera lo que es el ensanche que conocemos hoy en día. A partir del Paso 13 eso ni existía, no había nada. En la época el puerto fue el primero que impulsó el relleno de lo que sí que hoy conocemos como el muelle Alfonso XII. Antiguamente, como veis, el agua llegaba hasta el baluarte. Aquí está ahora mismo, si conocéis, el restaurante Al Viento, está aquí en medio del agua ahora mismo. Y la ciudad, como veis, en el año 1870, esta es una foto de Lauren, en la que se ve claramente toda la ciudad amurallada en la época precantonal. Aquí tenéis una fotografía un poco... ¿Ha salido? No. Un poco más cercana, en la que se ve claramente el cuartel de artillería, como era originalmente, completo. Aquí parte de él sería la plaza de Juan 23. Estas las puertas de Madrid, que están aquí, que sería el acceso, lo que es hoy la entrada a la calle del Carmen. Este edificio de aquí, se ve grande, sería lo que entonces era la Misericordia, que luego se convirtió en la Casa Dorda. Fue Misericordia, o sea, fue también, por momentos fue de las monjas, de los pobres. Y aquí los baluartes, que este baluarte que hay aquí es el que se ha encontrado ahora, este de aquí, el que se ha encontrado en la construcción del edificio que hay frente al Carrefour Express, al lado de Juan 23. Pues enfrente hay un edificio nuevo que están todavía construyendo, pues debajo van a encontrar este baluarte y se va a dejar visto, ¿vale? En el sótano, cuando se abra. Parte del baluarte está debajo del edificio y parte del baluarte está debajo de la calle Juan Fernández. Entonces el acceso que da a la plaza Juan 23, ¿vale? Que forma parte del...
Bueno, lo que es la ciudad amurallada, la ciudad defensiva, que se construyó en el siglo XVIII, todavía hoy mantenemos gran parte, sobre todo desde vista aérea, ¿no? Entonces, una fotografía mía desde el castillo de San Julián, donde se ve claramente lo que es la imagen del castillo, con los merlones y cañoneras todavía originales, que se mantienen, menos mal que está lejos, y todavía se mantiene. Precantonal, tenemos la ciudad. Tenemos, no sé si imagináis, esta es la Plaza de Toros, vista desde el Castillo de la Concepción, ¿vale? Este es un barrio que se llamaba Barrio Nuevo Mundo, que ese barrio desapareció cuando se construyó la calle Gilbert, hacia 1878. Como veis, en la siguiente imagen podemos hacer la comparativa de cómo era antes el barrio y cómo era después. ¿Veis el tajo que le hicieron al pobre barrio? Bueno, pues todas estas casas, veis como la calidad de las viviendas en los barrios altos, que ahora contenemos eso, veis cómo son. Son casitas de una planta, casitas muy sencillas, muy humildes, que son las que colmaban sobre todo las partes altas de los barrios altos. También estaban condicionadas porque militarmente no se permitía que desde los elementos más altos del castillo no taparan las vistas de los militares, ¿vale? Entonces siempre se limitaba la altura a esos barrios. Bueno, aquí veis una cosa que a lo mejor no habéis dado cuenta, y bueno, no os habéis dado cuenta, pero esta es la Plaza de Toros anterior. Sabéis que en 1914 se reformó y es como la conocemos ahora, con los arcos arabescos, con estructura metálica. Esto es todo de hormigón, bueno, de hormigón, de piedra y mortero, y las ventanas son cuadradas, como era originalmente. Es un tema que muchas veces la gente ve la fotografía y no se fija en ese tipo de detalles. Ahí están todavía en esa forma. Bueno, una cosa muy curiosa es la linterna del castillo, que ahí está original. Aquí veis perfectamente, se puede ver de cerca cómo era la linterna. Son fotografías de 1868, son inéditas, son fotografías que son muy difíciles de conseguir porque en la ciudad anterior a Precantonal hay muy poquitas fotos. La fotografía se inventó por esa época, con lo cual las fotografías que existían son justas. Lo que había más eran grabados. Vista del edificio de Guardia Marina y el puerto, cuando todavía no tenía ni siquiera los diques, evidentemente. Ya les digo un tratazo a la pantalla, así que empecé. O cómo se ve desde la zona del Monte Sacro, cómo se ve la ciudad. Aquí se ve el ayuntamiento, bueno, no, esto es desde el Castillo de Concepción. Aquí se ve lo que es el resto del castillo, ya te digo, ya había empezado a demolerlo. El ayuntamiento antiguo, el cuartel de presidiaria, hoy el CIN, bueno, hoy la universidad. O cómo era la calle Caridad. Veis que la calle Caridad, aquí está la antigua iglesia de la Caridad. Que sabéis que la iglesia de Caridad antigua, al lado tenía un solar, y fue donde se construyó la nueva iglesia de la Caridad. Y hay una fotografía en la que se ven las dos iglesias, que duró unos meses, en la que se construyó la iglesia nueva y se dejó la antigua, y luego se tiró la antigua, ¿vale? Bueno, o la catedral. La catedral, que como veis era muy sencillita. Bueno, sabéis que es un conjunto de añadidos durante muchos siglos, y la época pre-Veltri y precantonal, la catedral era pues un elemento más defensivo, que era la torre, y el resto era un elemento pues muy poquito artística. Zonas de la ciudad que eran sobre todo en zonas altas, como esta, la de Peñaperro, como digo, con casitas muy humildes. O sea, la ciudad en esa época era básicamente viviendas de 1 a 2 alturas, y solamente en las calles principales, como la calle del Carmen, Puertas de Murcia, los ejes principales que todos conocemos, que tenían quizá alguna a incluso 3 alturas. Eso es precantonal. Son viviendas muy sencillitas. Aquí tenéis otra imagen de la ciudad precantonal. Bueno, aquí se ve también la catedral, como es muy sencilla, pre-Veltri. El ayuntamiento antiguo, que se demolió en 1892. Y bueno, aquí una cosa muy curiosa, que apenas es la única fotografía en la que se aprecia, aparte del castillo completo. No sé si veis, es que es muy difícil de ver, ¿vale? Pero aquí veis una torre, y aquí como una especie de frontón. Bueno, no sé si la aprecia, es que es la única fotografía que existe y está en muy mala calidad. Bueno, pues es el convento de la Merced, ¿vale? Que está en lo que es ahora el cine central. Antes del cine central estaba la iglesia del convento de la Merced. Esto es parte del convento y esta es la iglesia del convento. Pues es la única fotografía que existe, que yo conozca,
salvo que tengáis alguna por ahí escondida, que aparece la iglesia de la Merced, ¿vale? No existen fotografías, nada más que ahora después veremos una que se ve un trozo de pared, es lo único que hay. Bueno, la fuente fabulosa de la muralla del Arsenal, para que veáis que esa fuente luego, en los años 20, Alfonso Torres, sabéis que la decoró con azulejos, y bueno, es la única que queda todavía hoy en día, que es esta, ¿vale? Que está en la muralla todavía del Arsenal. Y bueno, como de la ciudad también, las viviendas, el típico buche de paloma. Todas las viviendas, había crónicas de la época, principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX, pensad que era una época muy convulsa, sabéis lo del tema de los franceses, de la Revolución Francesa, de cuando vinieron a atacar a Cartagena, luego los 100.000 hijos de San Luis, etcétera. Cartagena siempre estaba, la pobre, con ataques. Entonces la gente vivía asustada, y la única manera de asomarse a la calle era mediante este lamento, que venían muy bien porque te protegían, pero además te permitían mirar hacia la calle. Es el precursor del mirador, ¿no? Aunque el real precursor del mirador, los primeros miradores cartageneros como tal, son estos, que todavía quedan algunos en Cartagena. Es una rejería, una caja de rejas para que tú pudieras salir, asomarte y volver. Todavía quedan algunos, ¿vale? El más famoso, que lo podéis ver tomando un vino en la uva, es el de que está forrando otro mirador en la casa Vida de Molina. En la fachada, planta baja, veréis la rejería esa es que mejor se ve. Pero realmente existen todavía muchos por Cartagena. No están protegidos y quedan muy poquitos ya de esa muestra de lo que era el siglo XIX en Cartagena. Aquí tenéis otro, en la calle del Pocico. Aquí está arriba el centro de salud. Cuando bajas hacia la plaza San Francisco, aquí veis esta rejería. Y para que veáis que todavía sigue teniendo uso por dentro, esto es la vista, mira, este centro de salud. Aquí veis por dentro cómo se utiliza para poner macetas y para poder asomarte. Aquí lo tenéis perfectamente visto, como hoy en día todavía sigue teniendo uso, ¿vale? Eso es un poco la filosofía de la arquitectura de Cartagena precantonal. Como digo, viviendas muy sencillas, todas, o la gran mayoría, bueno, todas, eran enlucidas de cal blanca, tipo pueblo andaluz, muy bajitas. Y bueno, ¿eso vino bien o vino mal? Pues ahora lo veremos. Esto es un plano habéis visto en muchas ocasiones, sobre todo los que estáis, habéis visto muchas conferencias sobre el tema del cantón. Es un plano de la ciudad de Cartagena y el plano de las baterías del Ejército Central, sobre posiciones que tenían para disparar a la ciudad, ¿vale? Como veis, se ven los arcos de donde llegaban los cañones de la ciudad y las líneas de una batería, otra batería, otra batería y todas las baterías que habían que disparaban contra la ciudad. Eso durante 6 meses, desde el año 1873 a este enero de 1874. Aquí tenemos algunos grabados que existían en la época, porque fotografías se veían pocas, de baterías. Estas son las que atacaban a la ciudad, ¿vale? Las que estaban ¿lo veis? Aquí, por ejemplo, veis la ciudad en humo de los bombardeos y aquí encaramados el ejército centralista disparando contra la ciudad, ¿vale? Por la sublevación. Cartagena se sublevó, incluso se hizo cantón independiente de España, como todos sabéis, y creó su propia moneda, ahora veremos. Y la defensa, evidentemente, con la ciudad, como hemos visto antes, está totalmente amurallada, existían todavía los castillos en funcionamiento, pues la defensa fue bastante dura. Lo que pasa que, claro, aquí el ejército centralista no tenía ningún tipo de problema en fusilar la ciudad. Aquí tenéis, mira, aquí por ejemplo, aquí pocos universitarios, pero por acá están las fiestas universitarias, aquí donde se hacen las paellas de la universidad, para que veáis. Bueno, aquí cuando Torres Nadal hizo los petos nuevos sobre la muralla, que había una polémica porque no se sabía cómo eran. Bueno, yo no sé por qué dicen que no se saben cómo eran, si hay fotografías incluso de cómo eran los petos. Esto es el peto, ¿vale? El peto de la muralla. Cuando son continuos se llama peto, cuando van cortados por cañoneras se llaman merlones, ¿vale? O sea que en este caso, por ejemplo, tenemos los merlones y en medio el hueco que dejan es la cañonera, donde ponen el cañón. Y esto es también de un otro baluarte de aquí de Cartagena. Y aquí está la moneda cantonal que se acuñó durante los 6 meses estos, que se quedó independiente. Bueno, aquí vamos a ver una fotografía de la calle del Carmen. Todos conocemos la calle del Carmen actualmente. Pues esta es la calle del Carmen después de la guerra cantonal.
Como veis la guerra cantonal, veis la tipología de viviendas. Viviendas muy sencillas, blancas, con unos arcos en la parte superior de las ventanas y, como veis, 2-3 alturas. Y esto es la calle del Carmen, que es una calle principal. Pues fijaros cómo se quedó después de la guerra cantonal. Muy poquitos edificios quedaron en pie. Esto es la calle Real, de la misma manera. Quedaron derruidos. Esta es la Plaza de la Merced. Esto de aquí es el convento de la Merced. Esto no es el cine central, es el convento. Antes de tirarlo, claro, porque después de la guerra cantonal también sufrió muchos daños y se tuvo que derribar. Bueno, se edifica, como veis, esos polvos. Bueno, calle Villalba, por ejemplo, pues aquí se ha quedado, no queda apenas vivienda en pie. Esta es la zona de la subida de San Diego. Esto es lo que era antiguamente la Misericordia, que luego Beltí la amplió, la reformó y hizo lo que hoy conocemos, ¿vale? Pero en su época era así y está totalmente destrozada. Como veis, no tenía ni tejado. Y no sé si apreciáis aquí arriba, esa es la torre de la iglesia de San Diego, ¿vale? Que es destrozada. Mucha gente dice que la torre de la iglesia de San Diego que es la original, que, bueno, ya veis que no es la original. Se reconstruyó después de la guerra cantonal, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la Plaza de la Merced, otro tipo de calles, bueno, todas las casas destrozadas. Y bueno, lo que hizo que la guerra cantonal acabara fue porque el día 6 de enero de 74, sabéis que es el Día de Reyes, cayó una bomba en el Parque de Artillería, donde se resguardaban precisamente primero el polvorín principal y las mujeres y niños de la guarnición de la plaza, con lo cual cuando explotó el Parque de Artillería murieron la mayoría de niños y mujeres de los que defendían la ciudad, con lo cual un día después, creo que se fue un día después, se rindieron, pero porque moralmente se hundieron. Así quedó el Parque de Artillería, que hoy en día, pues donde están estos escombros es donde están ahora los arcos de Juan 23, que están las cafeterías y demás. Pues esta zona de aquí, mirad cómo quedó todo el Parque de Artillería, porque explotó el cañonazo más todo el polvorín que había dentro. Entonces no quedó toda la parte de la Plaza Juan 23, que conocemos hoy como Plaza Juan 23, era parte del parque que se derribó, bueno, que cayó, se quedó así, como lo veis, de la explosión. Bueno, aquí es cuando ya se había rendido Cartagena y podéis ver, bueno, pues la muralla toda llena de los bombardeos. Esta es la vista de la Puerta de San José. Esta es la antigua Plaza de Astarreche, hoy Plaza de San José, ¿no? Yo ya me hago mayor, ya no me acuerdo de las calles. La antigua Plaza de Astarreche, que es la Plaza de San José. Aquí está la Puerta de San José y este baluarte sigue estando, que es donde se baja a la Cuesta de Patel, y eso es de Peñaperra. Bueno, por números, lo que tenemos es que hubo 327 edificios totalmente derruidos durante la guerra cantonal, 327, con todas sus viviendas dentro, 1.500 edificios afectados gravemente y se quedaron 27 edificios intactos. En toda la ciudad, solo 27 edificios se quedaron intactos, 1.500 afectados gravemente y 327 totalmente destrozados. Con lo cual, nos quedamos con un panorama en la ciudad desolador, donde ahora tocaba hacer una reconstrucción de la ciudad. Hubo una suerte importantísima y fue que teníamos un puerto emergente en ese momento, un puerto que durante la guerra cantonal se quedó paralizado, pero tenía muchas perspectivas de futuro gracias a las minas, por la exportación de mineral, un arsenal que estaba en ese momento en funcionamiento, y eso hizo que muchos burgueses empezaron a reconstruir con sus viviendas la ciudad. Pero, bueno, ahora veremos, una de las cosas principales fue abrir la calle Gisbert, que era como una especie de Cartagena, estaba abierta al puerto solamente por la puerta del muelle, o sea, por la puerta donde está la plaza de ayuntamiento. ¿Qué pasa? Porque no había agua, entonces necesitaba, cuando hicieron el muelle nuevo, pues ya había necesidad de abrir más comunicación, y se hizo la pedazo de obra de hacer el corte al monte para salir a la ciudad, al muelle. La ciudad en ese momento, bueno, pues seguimos estando en una ciudad encerrada. Este es un plano de 1887. Seguimos sin salir de la ciudad y la ciudad empieza a crecer de forma exponencial
y de forma muy diferente, depende del barrio, ¿vale? Ahora lo veremos. Y el problema que tenemos es el hacinamiento que empieza a haber en la ciudad conforme avanza los años. Aquí tenemos una ciudad en 1892 donde ya tenemos el muelle realizado y relleno. Aquí, a pesar de tener el muelle rellenado, esta parte, lo que es la dársena de botes, que es lo que hoy actualmente es la plaza de Héroes de Cavite, donde habéis estado esta tarde con el acto, la plaza de Héroes de Cavite estuvo siempre como dársena hasta principios del siglo XX, ¿vale? Fue la última parte que el puerto cedió. Aquí tenemos un plano donde se ve claramente que todo esto estaba de relleno y se dejó la dársena de botes. Y el puerto enseguida se empezó a utilizar, como sabéis, para las actividades modernistas, en este caso para la feria modernista. Esta fue la primera de las portadas que se realizó en el puerto. Esta es la plaza Santa Catalina, que es lo que es la plaza del ayuntamiento actual. Aquí se puede ver lo que eran los edificios que hay enfrente, que hoy en día está lo de Mancomunidad de Canales de Tavilla. Esto era la cárcel y el ayuntamiento, que estaban los dos en el mismo edificio, ¿vale? Eso de aquí, de la izquierda. Y los edificios que existían antiguamente. Esto es justo después de la guerra cantonal. Bueno, el puerto, como digo, se utilizó, como bien sabéis, y no me voy a repetir porque esto lo conocéis de sobra, para la feria modernismo, para la feria modernista de todos los veranos, de las fiestas de verano de Santiago. Y aquí tenemos la gran maravilla que se hacía en esa época por cada uno de los círculos que existía. Aquí es un ejemplo para que veáis en la evolución de la ciudad cómo la dársena de botes, Plaza Héroes de Cavite, sigue siendo agua, y cómo el ayuntamiento ya está construyéndose. O sea, había una imagen de un ayuntamiento de Cartagena, de un palacio consistorial, que hoy en día tenemos siempre conocida como Césped delante y la plaza de Héroes de Cavite, y vemos como una imagen donde delante del edificio había agua, justo delante. Eso evolucionó y evidentemente apareció el palacio, se rellenó el centro, se hizo una plaza, no Pared de Cavite, ahí se hizo una plaza simplemente, y aquí está todavía sin construir los edificios del puerto, que se construyeron ya en los años 20. Bueno, y empezó el modernismo con el club náutico, una de las maravillas que perdimos por culpa de... Dicen que por un incendio. El incendio se produjo, pero el edificio por un incendio no se tira. O sea, se puede reconstruir. Se ha reconstruido, como sabéis, de forma fatal, ya lo digo yo, porque no se parece. O sea, sí se parece, pero como pongan dos fotos una a la de otra, no se parecen en nada. Ni las proporciones de los elementos, ni nada de lo que hay hecho se parece al original. Ese original se hubiera mantenido porque era de piedra artificial y perfectamente se hubiera reconstruido porque era solamente se ha quemado la madera de dentro. Pero bueno, cosas que pasan aquí en Cartagena. Aquí la imagen de la ciudad cuando ya ha evolucionado todo el completo, al final del siglo XX, al principio del siglo XX. Bueno, ¿qué pasaba con la ciudad? Que he dicho antes, hay unos barrios que se desarrollan distintos de una manera u otra. Tenemos los barrios altos, que eran el Molinete, Monte Sacro, Plaza de Toros y Concepción. Esos son los 4 barrios altos. Y por los nombres sabéis que no eran barrios precisamente, al menos en los últimos 50 años, no han sido barrios precisamente muy burgueses. ¿Por qué? Porque precisamente eran barrios donde se desarrolló un tipo de arquitectura muy humilde de viviendas en las que después de la guerra cantonal la gente que tenía menos poder económico acabó viviendo en esas zonas. ¿Qué pasa? Que cuando existía antiguamente una vivienda de una planta y tenía una puerta, pues le hicieron una segunda planta para el hijo con una ventana y una tercera planta para la hija con una ventana, y al lado hacían lo mismo e iban poniéndose una encima de otra, de forma que iban haciendo un equilibrio casi magnífico para eso. ¿Por qué? Porque la ciudad no se podía ampliar y los que eran y la ciudad seguía creciendo. ¿Qué pasa? Que los grandes burgueses sí que en los ejes principales, en los barrios bajos, calle del Carmen, centro, que es la calle Puerta de Murcia, y calle Mayor, sí que lo que hacían era comprar varios edificios de estos pequeñitos y hacían, por ejemplo, la Casa Cervantes, ¿no?, que compró hasta 8 edificios para hacer la casa. Pues la gran mayoría hacían eso, sobre todo los ejes principales, eje principal de aquí y eje principal ¿hacia dónde? Hacia las puertas de la ciudad, Puerta de San José y Puerta de Madrid. El resto, esta zona quedaba un poquito más aislada, y esa zona de aquí, hasta que abrieron un agujero aquí en la muralla para hacerle salida a la calle Serreta y en la calle Gilbert, pero mientras no se hacía eso, estaba más o menos aislado. Y aquí en la parte alta por la incomodidad de las calles, que también la gente
era muy cómoda, como ahora que vamos con el coche hasta la puerta del supermercado, pues entonces también era muy cómoda, entonces no le gustaba subir escaleras. Entonces todas estas calles, que eran con escaleras o con cuestas, pues al final se metía lo mejor de cada casa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esas viviendas, al ser construidas con muy poco valor constructivo, sí que tienen un valor histórico, y hubiera quedado muy bien si se hubieran mantenido, si hubieran conseguido, pero resulta que, como sabéis, pues no eran de gran calidad y no han llegado hasta nuestros días. Lo veremos por qué. Aquí tenemos la calle, esta calle Gloria, como era la calle Gloria hace 120 años. Aquí, por ejemplo, el Molinete, ¿no? ¿Cómo eran las viviendas de Molinete? Bueno, muchos de aquí hemos conocido cómo era el Molinete, cómo era la calidad de las viviendas del Molinete. O viviendas, calles como, bueno, pues calles de Delgado, esta no me acuerdo cuál era, eran todas calles del barrio, de los barrios altos, que eran las peores. ¿Qué ha pasado con estas calles? Como digo, las viviendas de mala construcción se iban ampliando una sobre la otra. ¿Qué pasaba? Que cuando tú ampliabas una vivienda, los cimientos no aguantaban perfectamente el peso de la vivienda. Entonces, la de al lado hacía de sustento de la que se movía, y se iba un poco entre ellas encajando. Cuando empezó la demolición de las viviendas en el Molinete o en el Monte Sacro, todas las viviendas, conforme iban tirando una, la de al lado se agrietaba y entonces había que tirarla. Entonces la siguiente resulta que también estaba mal, entonces hay que tirarla también. Efecto dominó. Y el efecto dominó fue que dejamos un Monte Sacro tal que así. Porque claro, empezaban con la primera y iban cayendo una detrás de otra. Y hasta que cayeron todas. ¿Por qué? Por desconocimiento de cómo funcionaba esa construcción. Una pena. Sin embargo, los ejes principales, como la calle San Diego, Plaza de la Merced, los grandes desarrollos urbanísticos que se realizaron cuando se tiraron, ya sabéis que habían huecos que se quedaron de los conventos, como la Plaza de San Francisco, en este caso, aquí estaba el convento de San Francisco, cuando se derribó, se quedó el hueco. Y al final del siglo XIX, veis que en las calles, a pesar de fotografías antiguas, seguimos reconociendo la plaza. ¿Por qué? Porque tenemos un precioso casa maestre. Bueno, no sé si la veis. Sí. Aquí sí, digo, ahora no. Porque ahora tenemos un ficus que tiene 500 años, creo, ¿no? Como veis la fotografía, el ficus tiene 500 años. Vamos, que no se plantó hace 50. Calles como la calle del Carmen, que son perfectamente reconocibles. La calle Mayor. Estos son la calidad de los edificios. Fijaros cómo las fotografías de los barrios anteriores han desaparecido, los barrios, y cómo los ejes principales se siguen manteniendo. Y bueno, ¿quién fue el mayor exponente de este gran cambio de la ciudad? El primero que empezó, y además tuvo casi fue creo que el único arquitecto que estuvo trabajando en Cartagena durante 20 años, fue Carlos Mancha. Era el único que había, con lo cual todo lo que se hacía lo hacía él, y fue el que realmente cambió la fisonomía de la ciudad, buscando una ciudad realmente burguesa. Fijaros, calles como las Puertas de Murcia, como eran una calle totalmente, como digo, desordenada, con edificios que tenían uno de 2 plantas, uno de 3, uno de 4, cada uno de su padre y de su madre, todo reconstruido, a una ciudad. Una calle de Puertas de Murcia ha sido ordenada, una Puertas de Murcia que parecen perfectamente una fotografía de una gran ciudad, de una capital europea. Pues todos los edificios que veis aquí los hizo Carlos Mancha, menos este. Pero los demás los hizo todo él. Matrán lo hizo José Egea. Bueno, aquí tenéis imágenes de las Puertas de Murcia, de lo que es, cómo cambió la fisonomía de esa ciudad, como habéis visto cómo era la ciudad en las fotografías anteriores, cómo vino a ser así y cómo es actualmente. Miro hacia allá porque sabéis que el edificio de aquí de la esquina se lo cargaron, hicieron una preciosidad, el de la zapatería, que es precioso, el edificio de los años 70. Y de los edificios más antiguos que empezó a hacer Carlos Mancha, este es precantonal. Hay que contar que hay algunos que son precantonales que se mantienen todavía. Uno de los 27 que se mantenían era la Casa Valarino, ¿vale? Este se construyó en 1860. Como veis, el estilo de Carlos Mancha en esta época era con revestimientos en la fachada, ya sea almohadillado o sea liso, nada de ladrillo, visto que era su forma de trabajar después, y con elementos pintados. Lo que tenemos que tener claro, bueno, aparte de los ejemplos de la arquitectura de la época y de cómo hacía la decoración con piedra, en esa época era todavía piedra, y después que pasaremos a la piedra artificial, que Cartagena fue pionera en eso, en España. Aquí todavía se utilizaba la piedra.
Lo que es interesante es que este tipo de edificios, muchos de ellos ya se conservan en el interior. Estamos acostumbrados a ver los interiores de los edificios modernistas, pero de estos edificios premodernistas también existen interiores que son una maravilla. En este caso, en la Casa Ballarino, bueno, muchos de vosotros lo sabéis, habéis visto ya las fotografías, algunos no, por eso me aguanto. El edificio en España en el siglo XIX hubo una crisis con el tema de la arquitectura, sobre qué estilo era el español, porque todo el mundo en el siglo XIX, cuando ya no sabían, después de cabrearse con los renacentistas, con los barrocos, con los neoclásicos y no sabes qué arquitectura hacer, llegó un momento, llegó el eclecticismo porque no saben qué hacer, entonces lo mezclaban todo. Y había una crisis de identidad sobre la arquitectura. ¿Y qué hicieron? Pues cada zona se cogió un tipo de arquitectura. Los catalanes dijeron que era la suya, era la arquitectura gótica, y empezaron con los neogóticos. Francia hizo lo mismo. Italia dijo que suya era el renacimiento, y entonces empezaron con los neorrenacimientos. Los neos son copias, o sea, una nueva actuación, pero hecha siglos después. Y España lo tenía que hacer. ¿Y qué hizo? Pues cogió la única arquitectura que existía en España, y que solo existió en España, que fue la nazarí, porque solo existió en la zona del sur de España, en Granada, Andalucía, en Sevilla. Y entonces existiera la moda del nazarí, llegó hasta el interior de las viviendas. Y en España se hicieron muchísimas casas burguesas con interiores neonazarí, pero con el tiempo se fueron desapareciendo y solo quedan 3 viviendas en España ahora mismo, una en Sevilla, otra en Madrid y otra en Cartagena. La de Cartagena es esta, la que queda. Este es el salón interior de la vivienda, del último piso, totalmente neonazarí. Esta se hizo en 1860, pero en 1880 Ballarino, sabéis que tenía una fábrica de cerámica y de vidrio y de cerámica de platos. Pues todo esto que veis aquí está hecho en cerámica. Lo fabricó él para su casa. Y hizo todo el forrado, quitó las yeserías, que eran de yeso, y lo puso todo en cerámica. Aquí tenéis algunos ejemplos, se ve más de cerca, se ve, luego este es mármol y todo esto es cerámica. Casa Ballarino. Esta es la calle Honda y Puerto de Murcia. Correcto. Pues aquí tenéis algunas fotografías de lo que es la vivienda por dentro. Tenía incluso un lucernario en el techo, y se ve en el espejo que daba la cubierta en la última planta. Bueno, como digo, es una de las maravillas no solo de Cartagena, sino de España, ¿vale? No es modernista, como veis, estamos hablando de cosas que no son modernistas, premodernistas. Bueno, premodernistas no, precantonales, esto es antes del cantón. Otro de los salones que tiene, con pinturas y tapices, etcétera. Bueno, esta es una maravilla que tenemos aquí. Luego más adelante, en 1861, Bartolomé Potorno se hizo su casita. Imaginaos Cartagena con las casas estas que digo, blancas, pequeñitas, de una planta, y llega Bartolomé y se hace esto. O sea, hoy en día dentro de la calle Cañón, con Príncipe de Vergara, no deja de ser un edificio más. Bueno, es espectacular, pero bueno, se esconde con la altura de los demás. Pero imaginaros en ese momento, cuando todas las casitas que alrededor eran todas pequeñitas. Pues fijaros el número de ventanas que tiene la casa del muchacho. Y daba la vuelta a la subida de las monjas. El interior de la vivienda sigue manteniéndose, que es una maravilla, que son suelos de mosaico en olla, ¿vale? La entrada con la escalera de madera, tiene una escalera de madera en todo el edificio. Aquí tenéis el ejemplo de la escalera. O todo el edificio que se mantiene todavía de precantonal está en la calle del Duque, que pasa muy desapercibido, pues si os fijáis, cuando paséis, está al lado de este rojo, está antes de llegar a la Plaza de la Merced. Y bueno, el que se construyó Pedreño durante la guerra cantonal, que ya tiene huevos. Empezó en 1872 y terminó en 1876, porque tuvo que parar la obra porque estaba la guerra cantonal. Y fue el primer gran edificio, dijéramos, que se hizo en Cartagena después del de Bartolomé Potorno, realizado entero en piedra, es un neorrenacimiento. Neorrenacimiento, no es modernista, lo digo porque aparece hasta incluso en las rutas modernistas de Cartagena, pero esto no es modernista, ¿vale? Esto es de 1872, no ha llegado ni Gaudí, está todavía jugando a la pelota. Y por dentro vemos que se conservan muy poquitas cosas, se ha derribado entero, pero sí que se conserva el salón principal, el salón de baile, que es el neobarroco. Y una de las cositas de los edificios más interesantes que hay en Cartagena, también en la calle Mayor, digo había, porque va a ser una fachada, que es muy sencillito por fuera, pero por dentro es una maravilla. Y os pongo un ejemplo de algo que tenía dentro, que era un mosaico Noya,
así en el pavimento, en un salón. Como sé que no ya son piececitas de cerámica pequeñitas, y fijaros el salón que tenía con esa muestra de que hay en la región de Murcia. Tenemos 3 suelos como este, me refiero de esa tipología especial para el salón. Bueno, se derribó y el suelo pues estará por ahí. Aquí tenéis la muestra de cómo era el pavimento. Y bueno, creo que conocéis el vinagrillo, ¿no? Que está aquí debajo. Está aquí vinagrillo. Bueno, pues que sepáis que hubo una fábrica que se llamaba de José Botí Rizo. Si habéis venido a algunas charlas mías, lo habéis conocido, que era una fábrica que hizo los grandes pavimentos modernistas de Cartagena. Pues la fábrica de pavimentos José Botí Rizo la tenía aquí debajo. Aquí, en el siglo XIX, la tenía aquí debajo. Y el José Botí Rizo, bueno, fue el que hizo, por ejemplo, la portada de la iglesia de San Diego, fue el que hizo la portada de la iglesia de la Caridad. Todo eso es mortero, o sea, todo eso es cemento, no es piedra. Pues el cemento lo hizo la fábrica de Botí, que luego se trasladó a Santa Lucía, que por cierto han tirado el edificio hace nada. Se mantenía todavía la fábrica entera y la han tirado. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el Botí luego hizo estos edificios a mediados del siglo XIX, final del siglo XIX. Porque sepáis que el dueño del vinagrillo se llama Joaquín Botí. Es descendiente de los fabricantes de pavimentos. Y esto sigue siendo todavía sigue siendo dueño de la familia Botí. Para que cuando vaya a comprar el pollo dorado, mientras tanto miráis el edificio y sepáis que es de los más antiguos que hay en Cartagena, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, para que sepáis quién es José Botí Rizo, que fue el que fundó la fábrica. Luego evidentemente lo siguió su hijo y su hija, y luego lo vendió. Los mosaicos típicos que hacían ellos, y algún modelo. Este es el modelo más espectacular que tiene José Botí, que lo habéis visto en alguna de las casas de Cartagena, si es que habéis visitado muchas casas. Justo Arnaz, 1870. Fijaros que los tipos de edificios que se están construyendo ya nuevos solamente aparecen en los ejes principales. Te habéis dado cuenta, ¿no? Como digo, en los barrios altos no se construyeron ningún tipo de edificio de este. Por eso hoy en día no se mantiene casi nada. Este se construyó como un palacio porque lo construyó Justo Arnaz, que era el yerno de Pedreño, del Palacio Pedreño, y aquí hizo su casa. Luego esto se vendió después de la Guerra Civil y se convirtió en la iglesia de los padres. Pero eso se construyó como palacio. Y para muestra se hizo en 1870, y pongo en 1898 porque hubo una reforma de Tomás Rico, ¿vale? Posteriormente. Y dentro todavía guarda las vidrieras modernistas originales que se pusieron en 1898 de la casa de Maumillán. Maumillán es francesa, pero tuvo una casa en Madrid. Y aparece aquí la firma de Maumillán, 1898. Bueno, ¿cómo construía Carlos Mancha en sus primeros edificios? Como veis, repito, este es el edificio Bonet, que está en la calle del Duque, que ahora mismo es una fachada. Como digo, mortero de cemento en las paredes y piedra en los recercados. Aquí lo vemos, todo mortero y piedra. Y eso se repite en todo. Hasta aquí, el edificio que tenemos aquí, que es de 1876. Podemos ver que es amodillado en mortero y piedra en todo lo que son los elementos que conforman la decoración muy sencillita de la época. Todo esto que tenemos aquí, estamos aquí del año 1876. No saltéis. Y que vibra. Bueno, habéis fijado la escalera, ¿no? La típica escalera cartagenera, pues si no lo conocéis mucho, cartagenera, bueno, y de esa época, es algo que debéis de fijaros siempre cuando tenéis una vivienda. Hoy en día los pasamanos de las viviendas son tramos rectos que van de un trozo a otro y luego se van partiendo. Aquí se hacía todo seguido. ¿Lo veis? Todo un solo tramo. Con lo cual me he dejado la peguería del herrero y del carpintero para hacer el ebanista, para hacer el pasamanos continuo y que se vaya deformando con la forma curva que va subiendo la escalera, que no va recta, va deformándose. Fijaros luego cuando bajéis, poco a poco, porque si bajáis todo de golpe no lo vais a ver, ¿vale? Pero fijaros bien que no pasa en esta escalera, pasa en todas las escaleras cartageneras. Y eso es una maravilla que yo pretendo, cuando hago mis reformas en los edificios, mantener, porque al final es lo fácil que es. Pues la quito porque una barandilla nueva, joder, pues una barandilla chulísima hoy en día, de vidrio y de cosas de estas chulas. Azulejería, ¿también la habéis visto? ¿Sí? ¿Solo dos sí? Bueno, pues ahora os fijáis también cuando bajéis, ¿vale? Bueno, otra de las casas principales que hizo Carlos Mancha ya empezó con el ladrillo. Ahora os fijaréis. Ladrillo, tenéis que fijaros en las casas ahora y ya empezar a identificar en la época de Carlos Mancha y con respecto a la época modernista. Siempre época de Carlos Mancha, ladrillo y piedra. Modernista,
Puede haber ladrillo o otra cosa, pero siempre es piedra artificial. Nunca hay piedra natural. Porque ya se inventó la piedra artificial, era más económica y se empezó a utilizar como churro. Carlos Mancha hizo este edificio entero. Por dentro lo tiraron, como no, aquí en Cartagena. Lo tiraron, lo hicieron nuevo. No queda nada original. Y luego Tomás Rico hizo este edificio de ladrillo en 1897. Aquí veis el edificio de Tomás Rico con una arquitectura en ladrillo que es una maravilla. Os aconsejo que os acerquéis a verlo, solamente los detalles que tiene, cómo va jugando con la forma del ladrillo, con la colocación del ladrillo, haciendo ese tipo de figuras. Y esto es lo que queda interior de la vivienda original, de la casa de la casa Molina, casa Moreno, perdón, la casa Moreno. Solo queda el arranque de la escalera y un poquito de la escalera. Lo demás se lo han cargado. Bueno, esto en la calle de Puertas de Murcia. ¿Veis? Todo ladrillo. Ya empieza a utilizar el ladrillo en todo. Detalle del ladrillo con piedra en la parte superior. Y podemos ya varios ejemplos de ladrillo con piedra. Diferencia entre este y el anterior. El ladrillo es el original. Aquí lo han pintado. Problema de la pintura. El ladrillo no se pinta. A ver, repetid conmigo. El ladrillo no se pinta. Muy bien. Se llama ladrillo visto. A ver, llámame loco. Ladrillo visto. Hay que dejarlo visto. ¿Qué pasa? Que el ladrillo visto se mantiene de por vida. ¿Por qué? Porque no se descompone. Nosotros estamos hartos de actuar en edificios donde ya la pintura, el problema es que queda una capa. Cuando hay humedad, se queda entre el ladrillo y la pintura y la humedad y va descomponiendo el ladrillo. Entonces cuando quitas la pintura, te encuentras que el ladrillo se deshace. Con lo cual no se puede recuperar ya. Entonces hay que volver a pintar. Ya está perdido y hay que pintarlo siempre, porque se ha perdido. Entonces, el ladrillo no se pinta, ¿vale? La piedra tampoco, que es esto de aquí, ¿vale? Pero es que no veas, claro, porque cuando se ponen feos, es verdad que queda muy lustroso el pintarlo y queda precioso los primeros 2 años. A partir del cuarto del quinto, no tiene nada que ver el edificio de balcones azules, el edificio de la antigua pañería, Sabadell. Ese edificio lo pintaron hace 10 años, 11 años. Pues ahora esto es un desastre. Si lo miráis hacia el molinete, tiene hasta árboles en la fachada, ¿vale? Bueno, como veis, más ejemplos donde está el día ahora mismo. El edificio, aquí sí que había pintura, se recuperó el ladrillo original, menos mal, lo hicieron bien. Aquí veis ejemplos de todo el tiempo, veis, es igual, ladrillo y piedra, ladrillo original. Aquí el de Columbus, el edificio donde está la calle Mayor, ladrillo y piedra. Veis que son todos muy parecidos y es muy fácil de identificar. Esa es la arquitectura que existió después de la guerra cantonal y que Carlos Mancha, con un copia y pega, iba haciendo todos los edificios por fuera. Luego por dentro sí que es verdad que algunos de ellos sí que lo hacían mucho más interesantes. Caca, ¿vale? Mira lo que hace la pintura. ¿Veis el desastre? No vamos a hablar ahora de tipología de ladrillo, porque hay muchos tipos de ladrillo. Este tipo es un ladrillo ordinario, porque es lo que había en la época de Carlos Mancha. Luego ya en la época modernista sí que aparecieron los ladrillos prensados y son más perfectos. Esto, si les da el sol, hace como aguas el ladrillo, porque no es perfecto. Luego ya en la época más moderna veréis que el ladrillo es perfecto, porque se mete en un molde, se prensa y sale perfecto. Entonces ahí se va identificando un poco. Bueno, de aquí salí expertos, ¿eh? Bueno, uno de los edificios más bonitos en ladrillo que hizo Carlos Mancha, evidentemente fue... No. Esto fue un mercado, el mercado Podorno. Luego Cinesport, efectivamente estaban por aquí diciendo, ¿vale? Y ahora Cine Central. Bueno, ahora no, ahora es un desastre. Bueno, pues esta es la fachada que tiene ahora, pero no os preocupéis que detrás está la original, ¿vale? ¿Qué es esta, la original de Carlos Mancha? Que luego se convirtió en Cinesport, pero lo que hizo Lorenzo Ros cuando hizo el Cinesport fue rehacer el interior entero. Porque era un mercado que era muy sencillito y lo que hizo fue un cine. Pero un teatro y un cine. Pero en la fachada de ladrillo, fijaros, aquí tenéis un ejemplo en lateral, es para que os paseéis por esa calle, cuando paseéis la calle San Roque, Don Roque, veáis la arquitectura en ladrillo de Carlos Mancha. Y os podéis fijar de cerca y veis cómo es la arquitectura en ladrillo, ¿vale? La forma del ladrillo, que son muy interesantes. Y luego vais a la calle Caballero, que está al lado, y veis el ladrillo de Tomás Rico, que es totalmente diferente, que es prensado.
Bueno, aquí tenemos el que he dicho antes, el Pañales Sabadell. Tiene una curiosidad, bueno, he puesto las fotos ya arreglado, claro, porque ahora está hecho un desastre por aquí y antes de pintarlo estaba todavía peor. Pero hay una curiosidad que no sé si os fijáis, os dais cuenta, como el primer bajo bien, primer piso tiene una altura, pero mira el segundo. ¿Veis la diferencia de altura? Y el tercero más bajito. Primero y tercero más bajito. El segundo mucho más grande. En una foto, antes de que construyeran nuestro techo del molinete, pude hacer esta fotografía, que es bonito, recién pintado. Ahora está hecho un desastre. ¿Veis? Se ve más claramente la diferencia de altura entre esta casa se llamaba Casa Doggio. Bueno, se llamaba, era la Casa Doggio porque es donde Rodolfo Doggio puso su vivienda. Todo el mundo ya ha visitado la primera y la tercera, que se dividieron en varias viviendas. Ahora creo que son 2 viviendas en la primera y 2 en la tercera. Y en la segunda hay otra vivienda que se separó después. Pero nadie sabe dónde está la Casa Doggio, porque la Casa Doggio, evidentemente, pues alguien la destruiría y desaparecería. ¿Pero dónde pensáis que estaría la casa del muchacho? Pues claramente en este piso, ¿no? Que es el que está abandonado durante más de 20 años. La escalera por dentro, de nuevo, os fijáis, ya sois expertos. Escalera cartagenera, con el pasamanos continuo y que se mantiene. Bueno, el típico óculo. ¿Cómo sabemos dónde está la escalera en la fachada? A ver, pensamos. Es fácil, ¿no? Pero que veáis que, digo, hoy salí expertos de aquí, de arquitectura de la época. Pero es que es muy fácil porque además hay la torre, por ejemplo, hay una curiosidad, en la torre en Alhama hay un restaurante que se llama la Torre Antoñita, ¿cómo se llama? Ahora se llama Beltrí. Resulta que tiene unas ventanas como esta en un lateral y por dentro no hay una escalera, hay unos aseos. Y decían, es que no sabemos dónde estaba la escalera principal, la principal desapareció. Era fácil de encontrar. Ahora a que vosotros diréis allí, dice, hombre, para que veáis que os doy todas las pistas. Bueno, pues la Casa Doggio, pues sí que existe y sigue estando. Fijaros que esto parece que se ha parado hace 30 años, dejaron los platos ahí y se fueron. Lo que identifica que es la Casa Doggio, porque fijaros que esta cenefa de azulejo, esta es del siglo XIX, es un modelo del siglo XIX, no es un modelo actual ni siquiera modernista, es muy anterior. Con lo cual es la cocina original. Bueno, aquí tenéis el típico fregaplato de piedra de enteriza de mármol y bueno, y el salón. Este es el salón original, con el piano, la mesa, unas pinturas de Ramón Casas, modernista, que fue después modernista, pero en esa época no lo era. Los muebles originales que tenía toda la vivienda. Aquí podéis ver, no sé si se aprecia bien, pero aquí os lo vais a creer, pero pone una R y una D. Rodolfo Doggio, ¿vale? Esta es la casa original. Bueno, otra fotografía. La casa está hecha un desastre porque está abandonada durante 20 años. Entonces tiene como 4 dedos de polvo y no se aprecia bien, pero tiene los pavimentos que son de Noya, toda la vivienda de pavimentos de Noya. Bueno, este es uno de los dormitorios. Les digo, está abandonado durante 20 años, con lo cual no hay nada ni arreglado ni nada. Con los muebles originales, con las lámparas originales, en alguna habitación con el papel original, y la vivienda se mantiene intacta, tal cual. Bueno, ¿qué pasó después? Fernando Egea apareció de uno diferente. 1880 aproximadamente. Pensaba que Carlos Mancha ya era un hombre mayor, murió en 1888, estaba ya en la última etapa de su vida. Y entonces ya empezó. Yo creo que Fernando Egea, tengo mi pálpito de que Fernando Egea fue un ayudante de Carlos Mancha, porque Carlos Mancha era arquitecto municipal y luego Fernando Egea quería ser, porque era maestro de obras, no era arquitecto. Entonces quería ser también arquitecto municipal, pero no podía ser porque era maestro de obras. Pero ¿qué pasa? Que la arquitectura que hace Fernando Egea es exactamente la misma que Carlos Mancha, pero un detalle diferente, y es que utiliza zinc. Por primera vez aparece el zinc en los edificios cartageneros. Esto no es piedra, estos refrescos que veis aquí en las ventanas no son piedra, son zinc. Si lo tocáis es una chapa, ¿vale? Es una mentira, está hecho para que desde abajo parezca algo. Y además, otra curiosidad es que los edificios, que son iguales, veis como son todos iguales, tienen la misma decoración en zinc, tienen las losas de mármol enterizas. Eso pasa en esos dos edificios y en este, que es de la calle Jara 30, que da al Molinete,
que hoy se está restaurando. Pues de hecho nosotros estamos restaurando junto con GH y tiene lo mismo, la chapa de zinc y los miradores. En esa época no había miradores, en el siglo XIX. Los miradores se inventaron después, a partir de 1900. El mirador cartagenero, tal. Si os fijáis, la barandilla es la misma. Lo único que hicieron fue poner el mirador encima, ¿vale? Si os fijáis, entonces para identificar cuándo un mirador es original y cuándo no, el mirador, cuando es superpuesto, veréis que la barandilla es exactamente la misma. Lo único que hacen es que pues, le ponen una caja de madera que sobresale, que vuela, y ese es el mirador superpuesto. Cuando veáis la carpintería empotrada en el mismo mirador, entonces sí, porque hacen el mirador acaso hecho para ese edificio. Estos son todos miradores superpuestos, todos los del siglo XIX no tenían miradores, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo de final del siglo XIX donde, fijaos que la barandilla es exactamente la misma, ¿la veis? Lo único que hacen es poner el mirador encima, los miradores no son originales. Esto es de, aquí entra en juego Pedro Conesa Calderón. Es un terrateniente de Cartagena que tenía media Cartagena y media La Jorra, junto con Isidoro Calín, que fue su yerno, y cuando se juntaron los dos se quedaron Cartagena entera. Como buen padre, casó a su hija Antonia Conesa con Isidoro Calín y se quedaron con todos los edificios y todos los terrenos de media Cartagena. Estos edificios los hizo Pedro Conesa, este de aquí y bueno, hizo ese de allí, este de aquí. Pedro Conesa, como veis, el hombre no tenía. Luego ese fue su hija, su nieta fue la que se casó con el Marqués de Fuentesor. Y luego le llamamos el edificio Marqués de Fuentesor, pero no son edificios del Marqués de Fuentesor, son edificios que hizo Pedro Conesa, que luego pasó al Marqués de Fuentesor. Entonces aquí, en 1887 hizo aquel, luego hizo este en el 88, y ya he dicho antes que Carlos Mancha murió en el 88. Entonces, ¿quién pasó a hacer los edificios de Pedro Conesa Calderón y los edificios más importantes de la época? Ay, se me va el público. ¿Qué ha pasado? Oh, bien. Fue Tomás Rico el que tomó el testigo de Carlos Mancha, ¿vale? El que luego fue también el arquitecto municipal del ayuntamiento. Estos edificios, evidentemente, su decoración interior era muy del tipo neonazarí o similar. De nuevo encontramos solo los edificios de Pedro Conesa, todos los pavimentos son de noya, ¿vale? La gran mayoría de viviendas, salvo que se han reformado. Y algunas de segundo cocinas o viviendas un poco más secundarias en las que se hacían con hidráulico otro tipo de pavimento. Aquí tenéis el modelo de pavimento. Otro edificio de 1887 que es de Carlos Mancha, pues fue el del Tívoli, el que era el Tívoli en sus tiempos. O este que fue el último que hizo antes de morir, Carlos Mancha, que es el edificio de Villamartín, que hace esquina con calle Villamartín y Puerta de Murcia, ¿vale? Este es el último. Pero de nuevo encontramos con que la restauración del edificio se hizo con pintura. Aquí ya aparece Tomás Rico, ya cambia la arquitectura. Tomás Rico intenta hacer una arquitectura con inspiración modernista, aunque no es modernista. No llega a ser modernista, sí que se inspira un poco en el modernismo, empieza a intentar introducir un poquito el modernismo, pero todavía en Cartagena no se llega a introducir. Bueno, enseño estos planos simplemente porque los planos originales de estos edificios estaban perdidos y aparecieron en una investigación que hicimos Juan Ignacio y yo, aparecieron en alineaciones. O sea, en vez de estar en proyectos y demás, estaban en alineaciones. Como las alineaciones de esta calle se variaron, pues los proyectos estaban en ese apartado. Ese es el pasaje Conesa, famoso. Pedro Conesa Calderón, pasaje Conesa, ¿vale? Que es el que esperemos que algún día veamos de nuevo. Que está ahí todavía, existe. Lo que pasa es que cuando la cooperativa se reactive podremos verlo recuperado. Este es el edificio de Fullea, porque tenía un comercio en su abajo en 1893, luego pasó a ser Matrán, ¿vale? Famoso de Matrán. El edificio es una maravilla, hecho en ladrillo y piedra artificial, ya que ya no hay piedra natural, y dentro conserva, sobre todo en el primer piso, las pinturas originales y los pavimentos hidráulicos. Bueno, y nuestra iglesia de Caridad, que se terminó en 1893, con vidrieras de Amigó, de Barcelona. Estoy diciendo nombres así por encima porque sepáis que todo esto es importantísimo, porque al final, si no sabemos quién hizo este tipo de cosas,
perdemos la esencia de los edificios. Bueno, lo más importante de este edificio fue la cúpula. Sabéis que la cúpula es metálica, que no se hizo de piedra ni se hizo de hormigón, se hizo de metal. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque hay una foto que te lo dice, ¿vale? Que es estructura metálica completamente. La estructura metálica la hizo Tomás Tallaríe, que era ingeniero, pero el edificio lo hizo Justo Millán, que era el arquitecto de la diócesis en esa época. Bueno, como veis, la iglesia anterior, como digo, y ya en 1893, Tomás Rico, por primera vez veréis el plano de este edificio, que nunca se ha visto anteriormente, que es el edificio del que conoció Márquez de Fuentesol, que no es de Márquez de Fuentesol, que es de Pedro Conesa. Lo que pasa que luego, como ese edificio pertenece a la familia, pues los marqueses de Fuentesol vivieron en este piso. Esto igual, piedra artificial y ladrillo, sin pintar. Y el interior tiene estas cosas, estos pavimentos de noya. Bueno, llegamos al edificio de ceño, que lo hizo Oliver Rolandi. Como veis, los arquitectos Rolandi, Tomás Rico, lo hicieron todo muy ecléctico. No había un modernismo todavía que incipiente. Se nota que no ha llegado el Tito todavía, ¿verdad? Bueno, aquí veis piedra artificial y ladrillo. Y este edificio por dentro, pues de nuevo tenemos pues pavimentos de noya, estos techos pintados, que ahí sí que intentan en algún poco meter algo de modernismo, muy poquito, pero intentan meterlo. Y la joya que vais a ver y que va a desaparecer, la escalera. Esta es la que va a desaparecer. Este es el edificio. Yo tengo fotografías de la escalera, por suerte, porque va a desaparecer ya. De hecho, van a pedir licencia ya. Pero el problema que tiene, no solamente, como veis, la parte superior, sino que por debajo es la única escalera que tenemos en Cartagena que es con artesonado. Toda la parte inferior, toda, es un artesonado continuo, toda la losa entera de toda la escalera. Es una de las más espectaculares, las más de la burguesía cartagenera de la época. Es verdad que las viviendas al final no las conocemos por dentro y pensamos que no pasa nada. Pero ahora mismo, como sabéis, os he dicho, no está protegida esta escalera. Yo pensaba que sí, iluso de mí, pero porque no lo comprobé yo nunca, porque pensaba que estaba protegida. Espero que no le den licencia. Y bueno, acabados los arquitectos premodernistas, llegan los modernistas. Esta parte ya sí la conocéis, entonces vamos a ir más rápido, vamos a terminar ya, que tenéis hambre, que os veo con cara de hambre. Pero ¿qué es lo que principalmente nos diferencia a los distintos modernistas? Tenemos a Tomás Rico, que es de la Escuela de Madrid. Francisco de Pablo Oliver, que empezó en Madrid, pero acabó en Barcelona. Mario Espotorno, no tenemos foto. Esto es un dibujo que hizo un compañero de lo que podría ser Mario Espotorno por la familia de Espotorno. Escuela de Barcelona. ¿Qué pasó con Mario Espotorno? Que es que murió muy joven. Terminó la carrera en 1906 y en 1912 murió. Con lo cual no le dio tiempo casi nada. Víctor Beltrí, todo el mundo lo conocemos, Escuela de Barcelona. Y luego ya posteriormente Lorenzo Ros, Escuela de Barcelona. ¿Qué pasa con la Escuela de Barcelona? Que venían con unas ideas mucho más revolucionarias, mucho más modernistas, mucho más menos académicas. Tomás Rico le costaba mucho pasar al modernismo, ¿vale? Era un arquitecto que tenía una formación muy académica y era todo muy rígido. ¿Qué pasó con esta época? Que el modernismo, tenemos un hándicap en Cartagena, y es que todos los modernismos en el resto de ciudades suelen hacerse en los ensanches de la ciudad. Barcelona, en el ensanche, la Casa Payol, la Casa Pedrera. En Alcoy, en el ensanche. En Valencia, en los ensanches de las ciudades, donde se hacen las nuevas avenidas. ¿Qué pasa con Cartagena? Pues que se intenta hacer lo mismo. De hecho, se hace al final del siglo XIX, se hace un plan de ensanche, el proyecto de ensanche, 1897, donde veis el casco antiguo y todas las manzanas y parques que va a haber en la zona. Fijaros el plan que había en esa época. Bueno, de hecho, dentro del parque habían proyectados este tipo de elementos, donde habían concretamente hemos fijado aquí, por ejemplo, un casino, una casa de máquinas, un depósito, unos lagos, unos elementos que si llegan a construir, fijaos el parque que tendríamos ahora mismo, con este tipo de cenadores, de kiosquitos. Aquí tenéis los kioscos que se van a construir, el pabellón para baile, un casino que pabellón para baile. Fíjate cómo es la casa de máquinas, igual que ahora.
Ahora dices que te encargan una casa de máquinas y cualquiera diseña esto. Te matan. Dice, pero voy a gastar yo 2 millones de euros en hacerme una casa de máquinas. Los kiosquitos de música, un kiosco para el jardín. Y bueno, lo más revolucionario era el proyecto que se hizo para el Castillo de la Concepción y para todo el frente de la muralla. La muralla del mar, la muralla como tal ya no se quería derribar, con lo cual la muralla no servía. Lo que pasa es que la muralla de tierra se tiró, o se pensaba en tirar, que ahora mismo que la tiraron, y la muralla del mar, el problema es que como contenía el frente marítimo y el monte, no la podían tirar, era una tontería tirarla. Entonces pues dijeron, bueno, pues nos inventamos este frente marítimo con arcos de piedra y todo construido, como veis, todo el monte de tirar. Por supuesto tirábamos el castillo y hacíamos este elemento. Eso, como sabéis, nunca se llegó a construir. Era todo utópico. Bueno, de hecho se proyectó, pero nunca se llegó a llevar a cabo porque los cartageneros somos así. Aquí en 1900 empezó el derribo de la muralla, otro de los crímenes de la humanidad, porque estas puertas se podían mantener perfectamente y se derribaron. Aquí vemos como desde la parte interior, aquí está el Ayuntamiento de Cartagena, y esto es lo que había delante del Palacio Consistorial, de la muralla, como era la Puerta de Madrid, ¿vale? ¿Y en qué se convirtió? ¿Qué es esto? Esto es por dentro de unos baluartes, todo esto se derribó, y se empezó ese proyecto de ensanche, que digo, utópico, de decir, oye, vamos a hacer ese super ensanche como en Barcelona, como en otras ciudades, donde empezamos a hacer los grandes edificios modernistas de la ciudad. No tuvo éxito, ninguno, y alguno se atrevió a hacer la constructora moderna, que era una constructora que se creó con varios arquitectos de Cartagena, a hacer un piso piloto, que fue este, para luego vender más casas en el ensanche. Vieron que los edificios no vendían, entonces lo que dijeron, pues vamos a hacer super chalet. Y entonces empezaron con este tipo de villas. Solo hicieron una, que es esta que sabéis que ahora es que pasó a ser la Cruz Roja y ahora es el Perpetuo Socorro. El panorama de la ciudad del ensanche era este. A ver, atractivo para irse a vivir no era. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad no crecía hacia el ensanche, seguía creciendo dentro de intramuros. Nadie se atrevía a construir aquí, nadie se quería vivir aquí, porque además era muy inseguro, porque estaba fuera de la muralla y no conseguían nada. Fijaros cómo era el ensanche, que en el año de la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, fijaros cómo era el ensanche todavía. El ensanche se diseña en 1897, 1936, que aparecen los de Ciudad Jardín, que son estas de aquí. Tu casa, que está aquí, ¿no? Pues sí, las que están después de la Guerra Civil, están el ensanche de lo que es la casa barata de Ciudad Jardín, alguna suelta por aquí, por la zona de la Alameda, y poco más, y en el Paso 13. Lo demás sigue estando todo dentro, intramuros. Una ciudad, solo se hicieron fuera cositas como porque la estación de tren que se hizo nueva. Como veis, Tomás Rico, modernismo. Tomás Rico. Solamente en las barandillas podemos encontrar algún tipo de resto de modernismo. 1900, donde ya Beltrí ya llevaba hecha varios edificios. Este, por ejemplo, es un edificio que se construyó en 1900 y fijaros, hecho con ladrillo y con piedra artificial, pero muy ecléctico. O la catedral, que esta sí que la hizo Beltrí, lo que pasa que no es modernista, la hizo en 1897, y ya veis la diferencia de lo que hemos visto anteriormente a cómo Beltrí la transforma y le da un aire neorrománico que no es original, ¿vale? Ahora mismo la catedral la tenemos así porque es un conjunto. Evidentemente todas esas ventanas las hizo Beltrí, no son originales. Ya sabéis que de aquí tiene un agujerito y ya está. Casi todo lo que hizo Beltrí fue pastiche sobre elementos que ya existían y se inventó todo piedra artificial, todo lo que tenemos aquí. Así piedra artificial, ¿qué problema que tiene? Que al estar libre pues revienta fácilmente. Aquí tenemos otro ejemplo de la catedral y esto siempre ha sido, nunca ha sido así, o sea, siempre ha sido así. El interior de la catedral, de cómo era. Aquí vemos los elementos de piedra artificial y cómo Beltrí la dejó cuando la hizo a finales del siglo XIX, ¿vale? Esto es la polémica que hay de si se reconstruye, si no se reconstruye, si se hace o cómo se hace.
Y bueno, ¿cuándo empieza realmente el modernismo? Para mí, en Cartagena el modernismo empieza aquí. 1897, con Veltri, Casino de Cartagena. No solamente por el estilo, sino porque utiliza los materiales más revolucionarios que hay en la época. De aquí para arriba, toda la decoración que veis es zinc. Aquí ni piedra. Todo lo que veis aquí, todos estos elementos amarillos, todo es zinc, es chapa. Es todo pegado. Utiliza los mejores materiales que había en la época, los más modernos. La portada, evidentemente, de la cantina que era del siglo XVIII, y todo este elemento que es madera y bronce. ¿Vale? Bronce, no repito mucho que bronce, porque se lo pueden llevar. Esto de aquí. ¿Vale? Son los dragones que Veltri utiliza siempre en sus edificios. El dragón de Veltri, el dragón de San Jordi. Claro, como sabéis la historia de Cervantes, de Serafín Cervantes, que quería pertenecer al casino, no le dejaron entrar al casino porque no era burgués, entonces se hizo su propio edificio, su propio casino, ¿no? Y se hizo el edificio más impresionante que hubo en la época, que salió a una revista internacional, que es la revista Historia de Construcción, que solamente salen edificios pues, típicos de Bélgica, de París, algunos de Madrid, algunos de Barcelona. Pues tenemos la suerte de que Cartagena salió con este edificio en esa revista, ¿vale? Para que se fijaran a nivel europeo en este edificio, pues imaginaos cómo fue la época. Esto fue lo que encumbró a Veltri, ¿vale? Al hacer este edificio ya todo el mundo quería tener un Veltri en su casa. Bueno, Veltri, el original, que estamos a ver si conseguimos en la próxima. Tenemos el proyecto hecho de restauración de fachada e intentamos a ver si conseguimos recuperar las columnas. ¿Veis que esto está con mármol? Esto no es original. El original son estas columnas, se ven unas columnas de fundición que son las originales del edificio, ¿vale? ¿Están tapadas ahí? No lo sabemos. Cuando rompamos lo veremos. Queremos romper. Si no se nos cae el edificio lo romperemos y que no se cae. Y las puertas, todo el mundo conocerá las puertas, pero de todas formas, quien no la conozca, por favor que se fije. Esto está hecho en bronce, traído de Barcelona, con uno de los artesanos del bronce más importantes de España. Fue el que hizo de este tipo de elementos para los mejores edificios de Domènech y Montaner y de Gaudí en Barcelona. Y tenemos aquí esto en Cartagena, lo tenemos ahí en la puerta, lo tenemos ahí, todo el mundo lo puede tocar, y allí estaría ahora mismo con un cristal para que nadie lo tocara. Pero tenemos joyas verdaderas. Bueno, Veltri empezó con ese cambio en la ciudad. Aquí tenemos la calle Mayor, que es muy reconocible. Esto es de Veltri también, el patronato, ¿vale? Lo que pasa es que el modernismo lo utilizaba en las viviendas particulares y en los edificios oficiales, catedral, neorrománico, un edificio escolar, neogótico, ¿vale? Utilizaban los estilos dependiendo del tipo de uso. Bueno, la Casa Celestino, que también estamos con la restauración de ella, con los pavimentos Noya. Aquí este es nuestro, el edificio, o sea, es nuestro. El proyecto es nuestro, con lo cual vamos a mantener todos los pavimentos y todos los elementos originales del edificio, ¿vale? Que eso es lo que interesa. Aquí donde se aprecia el modernismo, aquí es Tomás Rico, ¿eh? Tomás Rico es muy comedido con el tema del modernismo. Donde se aprecia el modernismo en Tomás Rico es aquí. ¿Veis la perspectiva? Te da que el mirador es enterizo de piedra, bueno, de macizo, que no es de madera, y lleva las formas cóncavas, ¿vale? Que eso es lo que le hace modernista al edificio, lo que hace deformar el edificio. Y eso es de Tomás Rico de 1901. Pero enseguida le pusieron al lado el Palacio de Aguirre. Que si no sabéis, que el Palacio de Aguirre, una de las características principales, esto lo cuento yo muchas veces, no solamente en las charlas, sino también en las rutas que hacemos. Una de las características principales que tiene este edificio era las escamas de cerámica. Ahora lo veremos. Bueno, el modernismo en interior, fijaros cómo es. Estas escamas son de reflejo metálico. No sé si lo veis, como tiene un reflejo cobrizo. Pues eso es un elemento que en la arquitectura civil de la época no se hacía. Solamente se hacía en las iglesias. Habréis visto en muchos edificios, en iglesias, sobre todo de zona valenciana, se utilizaban las escamas de zinc con reflejo metálico. Es una técnica muy complicada, porque necesita varias pasadas por el horno y nunca sale bien el reflejo metálico. Es muy difícil de sacar. Entonces en Valencia había un poquitos artesanos que lo hacían. ¿Qué pasa? Que el primer edificio que se hizo civil con escamas de reflejo metálico, y así viene en todos los sitios, es el Ayuntamiento de Valencia, construido en 1912. Y este es de 1901. Yo esto lo presenté en una conferencia que di en el Museo Nacional de Cerámica en Valencia,
y no se lo creían. Era imposible que, siendo Valencia la cuna de la cerámica, que donde sea los artesanos de este tipo de cerámica fueran de Valencia, que en Cartagena tuviéramos un edificio anterior a ellos. Ahora te pueden respirar tranquilo porque hemos sido capaces de tirarlo. En la última restauración no tenían tejas iguales que estas, entonces pues, las tiraron y pusieron unas negras. Alguien puso el color, no es negro, es un color, cogerían una de estas que está en peor estado y dijo, pues este color es el que es bueno, y la pusieron todas iguales. Yo pregunté al constructor que lo hice, porque enseguida que me enteré, porque claro, pilló la época del COVID, que no salíamos, que era muy difícil visitar este tipo de cosas, estaba con una red puesta, no sé si os acordáis, y cuando se quitó la red, pues yo me pasé por allí encima en un día nublado y lo vi como negra. Digo, uy, ¿qué reflejo más raro tiene? Y le pregunté, oye, ¿cómo he conseguido reflejo metálico? ¿Qué reflejo metálico? Las tejas que tenía, no, hemos comprado aquí en Totana, hemos comprado las tejas, digo, ¿en Totana? Que en Totana no saben hacer reflejo metálico ni de coña. Pues efectivamente. Y entonces le pregunté, bueno, ¿dónde están las originales? Para recuperarlas según día se pueden recuperar. Y dice, no las tiramos todas. O sea que los valencianos ya pueden decir que el primer edificio con teja cerámica de reflejo metálico es el de ellos. No, el nuestro, porque las fotos las tengo yo. Así que cuando las queráis, os las paso y las ponemos por ahí en una portada. Bueno, lo importante e interesante de este edificio también fue que la primera vez que se utilizó la cerámica en fachada, ¿vale? En su edificio. Cerámica especial. Como veis, fijaros Beltrí y ahora pasa Tomás Rico. ¿Veis cómo el modernismo le cuesta más? Que sea el más atrevido. Aquí una arquitectura latericia, de ladrillo, muy bonita, muy bien resuelta, pero no deja de ser una arquitectura más o menos académica. Beltrí de nuevo, sin esto, ¿vale? Utiliza el ladrillo, utiliza por primera vez una cornisa pintada al tipo Viena, o el edificio, lo tapo porque es que no, el edificio de yo lo diré, de Regidor. Bueno, otra cosa interesante, aquí no la pongo porque ya la conferencia daría mucho, es Mirador. Yo tengo fotografías de cómo era el Mirador original, que estaba hasta hace 10 años. Lo repararon, que la reparación fue muy sencilla. Quito uno, pongo otro. Y el que han puesto no se parece en nada. O sea, de lejos sí que parece que tiene la forma, pero si te fijas luego realmente ha perdido toda la decoración original, lo ha perdido todo, ¿vale? Tomás Rico. Beltrí, fijaros, Beltrí, sobre todo los miradores, que es una maravilla. Fijaros bien porque cuando hay días de sol se ven toda la decoración que tiene el mirador en bajo relieve, porque no se ve casi, pero es una maravilla todo lo que tiene el edificio. Y un repaso muy rápido, porque este es el Potorno, Mario Potorno, San Dandino. Fijaros qué estilo tenía ya, 1906. Muy floral, muy catalán el estilo, pero el pobre se nos murió y solo que este edificio. Los demás lo hemos ido tirando, porque vamos a mantenerlo. Aquí recorto de nuevo, porque esto sabéis que se amplió después, en los años 40. Siempre ha sido asignado Beltrí, pero ya sabemos que esto es de Francisco de Pablo Oliver Rolandi, otro de los modernistas que hizo el cambio radical en todas estas calles principales. O, ¿qué voy a contar yo de este edificio? Que es la Casa Maestre. No pongo fotos de dentro porque ya la sabéis y no, dentro no lo voy a decir largo. La Casa Maestre trajo después ejemplos que se copiarían de la Casa Maestre, como es este, que también de Beltrí. Y bueno, aquí veis cómo la ciudad, un ejemplo de cuál es el cambio urbanístico que hizo la ciudad en muy poquito tiempo. Fijaros, un ejemplo de la calle del Carmen, donde en 1899 Tomás Rico hizo ese edificio, 1900. Aquí Víctor Beltrí, 1904. Francisco de Pablo Oliver, 1906. Francisco de Pablo Oliver, 1906. Víctor Beltrí, 1908. O sea, fijaros cómo desde 1900 a 1908 como la calle iba avanzando muy rápidamente. Ese lo hizo Tomás Rico en 1909 y creo que ya está, ¿no? Y otro más que es de Oliver, en 1906. Fijaros en qué poquito tiempo, 1910, en qué poquito espacio de tiempo la calle del Carmen se transformó radicalmente, como pasó luego en los años 80, que muy fácilmente tiraron muchos edificios y pusieron estas preciosidades que tenemos por ahí salpicadas. Y esta es la imagen que teníamos de la calle del Carmen en la época, todo sin una salpicadura. O zonas como la calle, esta es la calle del Cañón,
entonces se llama calle Osuna. Bueno, no tenía todavía los edificios horrendos que tenemos aquí. Y bueno, por último, ya Tomás Rico, con el Palacio Consistorial, la construcción del Palacio Consistorial, que fue uno de los revulsivos del cambio radical de la imagen del frente marítimo de la zona de Cavite, una imagen, fotografía mía, y el interior, que es más modernista que el exterior. El exterior no es modernista, el interior sí que lo es. O, como he dicho antes, Beltrí, que utilizó la arquitectura nacional con los patios neonazarí. Muy importante fijarse en los modelos de azulejo, que son muy diferentes, por ejemplo, la Casa Zapata. O este edificio, que sí que se ha vendido entero y se va a restaurar por dentro. Tenemos la suerte, que creo que lo lleva José Manuel Chacón, que conoceréis, que es un gran arquitecto también del modernismo no, de patrimonio, porque dentro tenemos este tipo de pavimentos, que son de Noya, pero muy especiales. Son muy modernos para la época, y fijaros qué modelos de pavimentos que tenemos dentro de la vivienda, en toda la vivienda, ¿vale? Entonces esto no está protegido, ¿eh? Esto mañana, si quieren, lo arrancan y se lo llevan. Nuestra joya, que dejó de ser joya. No pongo fotos del interior tampoco, porque no quiero que nos vayamos llorando, porque se ha derribado. Pero esto era uno de los ejemplos, el ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos. El ejemplo más interesante de arquitectura modernista cerámica que había en el Levante español. No en Cartagena ni en la región de Murcia, en el Levante. Porque no era la fachada solo, que como veis todo estaba decorado con cerámica, sino que el interior todo era con cerámica. La escalera, los pasillos de la vivienda, todos los dormitorios, etcétera. Y bueno, y culminamos ¿con qué? Pues con nuestro gran hotel, que es el edificio popurrí del modernismo, que le llamo yo. Es el edificio más importante de la época, pero porque tiene modernismo desde el catalán, secesión vienesa, Art Nouveau francés o belga. Tenemos todo en un solo edificio. Aquí Beltrí se vino arriba porque Tomás Rico hizo las dos primeras plantas y el resto lo hizo Beltrí, y lo terminó en 1910, aunque se inaugurara en 1916. Estuvo paralizado porque sabéis que se murió el dueño. Y por dentro, fijaros cómo era esta portada del interior del edificio, o el salón que tenía, que esos azulejos que veis un arrimadero de azulejos modernistas que no existen hoy aquí, claro, pero existen en otras zonas como en Barcelona. Son azulejos de Pujol de Bausi de Barcelona, y existen en un edificio. Os fijáis en las rosas que hay aquí, en las flores que hay aquí en la zona esta, en los colores que tiene tan bonitos, y esas curvas, pues si os fijáis, son estas, ¿lo veis? Buscando, y una vez los vi en Barcelona y le eché la foto y digo, parece no de Gran Hotel, y efectivamente era de Gran Hotel. Bueno, la imagen de las puertas de Murcia antes del desastre, de todas estas cosas que pusieron por aquí, como que se amplió, este es el que hemos visto antes, la Casa Barce, ¿vale? Que estaba sin ampliar. O fijaros cómo el Gran Hotel estaba pensado para que desde la perspectiva de las puertas de Murcia se viera la cúpula perfectamente. Hoy sabéis que tenemos aquí un edificio mucho más importante, bonito y precioso, que está adelante, que tapa todo. Esta es la calle San Diego, para que veáis que calles incluso que parecían más secundarias en esa época, cómo era una arquitectura todo mucho más ordenada, que después se ha ido desordenando poco a poco, ¿vale? Y bueno, y el desastre, como he dicho, del ensanche, que en vez de ser un edificio, un ensanche como Barcelona, por ejemplo, se convirtió en un ensanche de viviendas unifamiliares. ¿Por qué? Porque el modernismo al final, como era tan cómodo vivir dentro de la ciudad, tenemos una curiosidad, y lo podéis decir por ahí, que somos de las pocas ciudades que el modernismo está dentro del casco antiguo. Como he dicho antes, todas las ciudades suelen tener modernismo en el ensanche, y en Cartagena es muy curioso porque la gente viene y flipa de que en el casco antiguo tengamos modernismo, porque eso es muy difícil. Realmente los cascos antiguos son medievales, son de piedra, son de otro tipo de edificios, siglo XVIII, y aquí tenemos el modernismo mezclado con los edificios antiguos. Bueno, pocos antiguos, como sabéis, que los tiraron todos en la guerra cantonal. Y aquí son ejemplos de cómo era nuestro ensanche, que al final, oye, quedó curioso porque era todo salpicado de pequeñas villas modernistas, que todas estas villas por dentro era una preciosidad. Tenían solo noya, tenían sus escaleras de rejería, tenían vidrieras, pero sabéis lo que pasó con todo esto, ¿no? Bueno, la casa de Chumilla, que fue luego la fábrica, tenía aquí la fábrica de pavimentos hidráulicos de Chumilla, y bueno, el aspecto. Y luego la única que se salvó y que está completa y que
fue una verdadera maravilla, pues ya sabéis cuál es. La Casa Zapata. Hoy Carmelita. Bueno, completa no, porque este chapitel se le pegó fuego antes de inaugurar la casa y ya nunca más. Esta casa está maldita porque los dueños nunca llegaron a vivir en ella y el chapitel se pegó fuego justo cuando terminó la vivienda. Pero bueno, esto es una maravilla. Esta es la única casa, junto con la casa maestre, que está hecha entera en piedra. Las dos viviendas son hechas en piedra. La casa maestre de la Plaza San Francisco y esta. Todo esto es piedra, no hay piedra artificial. Es todo piedra natural. Y de nuevo utiliza el neonazarí para el interior, en la zona del patio, y el modernismo en la zona de acceso. Aquí Beltrí pues vino arriba. Puso neogótico en el exterior, pues una vivienda gótica, el neonazarí en el patio y el modernismo en el acceso. Vamos, esto era un mezclijo, pero oye, quedaba muy chulo. Y a mí lo que más me gusta es la vidriera que tiene el patio, que es una verdadera maravilla. Y bueno, hay hambre, ¿eh? Bueno, tan solo deciros que este tipo de conferencias nos sirve para hacer, siempre acabo así, entonces el que haya ido a mis conferencias sabe que acabo diciendo esto, que creo que lo importantísimo aquí es la difusión que se dan con este tipo de eventos, de charlas y de actividades relacionadas con el modernismo y con la difusión del patrimonio. Eso hará que todos vosotros sepáis más cositas, ladrillo, ¿acordáis, no? La chapa de zinc. Hombre, ahora al salir os voy preguntando, ¿vale? Que tengo que hacer un examen. Y ahora os quiero ver a todos pasando la manita por el pasamanos de la escalera, que veáis cómo es, ¿vale? Y como ahora os pondré mi email, me mandáis fotos de las cosas que veáis que sean curiosas, que yo tengo que investigar más. Eso hará que lo valoréis mejor, porque seguro cuando veáis una escalera de nuevo como esa, o veréis un azulejo, un suelo hidráulico o un ladrillo en una fachada, seguro que diréis, oye, si esto puede ser de Carlos Mancha. Y a lo mejor no habéis visto Beltrí, pero habéis visto que Carlos Mancha fue el gran pionero, el gran ejecutor del cambio de la ciudad en el siglo XIX. Que Víctor Beltrí estuvo muy bien, que hizo muchas cosas muy bonitas, muy modernistas, pero creo que es importante darle el valor que tiene a Carlos Mancha. Valoraremos lo que tenemos y entonces si lo valoramos, pues al final lo conservaremos. Muchas gracias.